Buenas a todos, mi nombre es Juan Daniel Rodríguez, estudiante de cuarto semestre de Ingeniería Civil en la Fundación Universitaria del Área Andina. Semanalmente les estaré trayendo un video acerca de la asignatura de Mecánica de Fluidos. En el día de hoy vamos a hablar sobre los conceptos básicos de esta materia. Te estarás preguntando qué es mecánica de fluidos. Bueno, la mecánica de fluidos es la rama de la física comprendida dentro de la mecánica de medios continuos que estudia el movimiento de fluidos. Ahora hablaremos de las principales diferencias entre los fluidos y los sólidos. Empecemos por su composición. Primero que todo hay que saber que cuando hablamos de fluidos estamos hablando de los líquidos y los gases. Su principal diferencia con los sólidos son sus partículas, ya que en los sólidos sus partículas están más unidas y tienen un orden, como lo vemos aquí en el dibujo. Y si hablamos de fluidos, que son los líquidos y los gases, sus partículas son de una cohesión más débil y por ende tienen más libertad, como lo vemos aquí. Si hablamos de viscosidad, podemos decir que los sólidos no contienen ningún tipo de viscosidad y en los fluidos los líquidos son los que tienen más viscosidad, incluso más que los gases. Así que los líquidos son los que tienen más viscosidad si hablamos de este tema. Su forma. La forma de cada uno se diferencia en que el sólido ya tiene una forma determinada por sus partículas y en cambio los fluidos adoptan la forma del recipiente en el que se encuentra dicho fluido. Historia y desarrollo de la mecánica de fluidos. En la antigüedad, las primeras poblaciones y civilizaciones se dedicaban mucho a la agricultura, por lo tal se situaban muy cerca de los ríos para cultivar, beber agua y así mantener a la sociedad. Si hablamos de historia y desarrollo, no podemos olvidarnos de Arquímedes, ya que hizo un papel importante en el desarrollo de la mecánica de fluidos, empezando porque fue el primero que concibió a esta materia como una ciencia. También descubrió cómo hallar la densidad de un objeto y por último formuló y propuso las primeras hipótesis sobre la hidroestática. La civilización grecorromana contaba con una gran ingeniería, ya que fue la primera en adoptar el sistema de alcantarillado. También implementó la rueda hidráulica para aprovechar así el flujo de agua y que no se desperdiciara. Y también para poder consumir el agua potable implementaron un sistema de bombeo para extraer el agua de los pozos y así consumirla. En la Edad Media hubo un periodo de tiempo llamado la Edad Oscura, en la que hubo un estancamiento científico, pero luego de ello llegaron los musulmanes e implementaron lo que hoy conocemos como hidráulica, con lo cual extraían agua de los pozos por medio de manivelas y pilones de marfil. Galileo fue fundamental para esta materia, ya que él y el científico Pascal fueron los responsables de las unidades que hoy conocemos para la presión. En la época moderna utilizamos la mecánica de fluidos para la obtención de energía por medio del agua, también para la red de alcantarillado de la ciudad y por último también lo utilizamos para la creación de nuevos químicos. En las investigaciones de la mecánica de fluidos podemos encontrar la investigación sobre los puntos en los fluidos transónicos y supersónicos y también la investigación sobre los fluidos turbulentos. Las leyes fundamentales en la mecánica de fluidos son la conservación de masa, la segunda ley de Newton, la primera ley de termodinámica y por último la ley de los gases ideales. Ahora hablaremos sobre las propiedades en mecánica de fluidos. Empecemos por la presión. Presión se simboliza como P. La expresión matemática es presión igual a la fuerza sobre el área. A mayor área, menor presión.
sea, si el área es mayor, la presión disminuye. Y sus unidades matemáticas son Newton sobre metro cuadrado. Seguimos con la densidad o Rock. Rock es igual a la masa sobre el volumen. Si el volumen es mayor, la presión disminuye y sus unidades son kilogramos sobre metro cuadrado. Seguimos con volumen específico. Volumen específico es igual a volumen sobre la masa. Si la masa es mayor, el volumen disminuye y sus unidades son metro cuadrado sobre kilogramo. Seguimos con la gravedad específica. Se simboliza con la expresión matemática A igual a la densidad del objeto sobre la densidad del agua y se representa como kilogramo sobre metro cúbico en sus unidades. La viscosidad absoluta o μ se conoce en la expresión matemática como μ igual a la presión por el volumen y se representa en sus unidades matemáticas como kilogramo sobre metro cúbico. Y por último tenemos la viscosidad cinética, representada como una V que es igual a μ sobre presión y en sus unidades se representa como metro cuadrado. Una pregunta muy común es la siguiente: ¿por qué al aumentar la temperatura la viscosidad dinámica disminuye en los líquidos y aumenta en los gases? Bueno, sabemos, según el inciso, que la temperatura aumenta. Pasa lo siguiente: tenemos un recipiente con agua y otro con gas. El de gas está sellado. Entonces, al introducirles alta temperatura, podemos ver que pasa lo siguiente. En las partículas de los gases, sus partículas se mueven de forma más dinámica al aumentar la temperatura. Y en los líquidos, sus partículas están más fluidas. ¿Qué quiero decir con fluidas? Que van perdiendo viscosidad. Entonces, esa sería la respuesta. Nos preguntan, ¿qué es la gravedad específica y cómo se relaciona con la densidad? Bueno, la gravedad específica simplemente es una comparación de densidades. Sabemos que cada objeto tiene una densidad. Este es el objeto. Cada objeto tiene una densidad sobre el agua. ¿Por qué sobre el agua? Porque el agua se puede decir que es la densidad universal que más utilizamos. Entonces, lo que queremos hallar queremos conocer qué porcentaje del objeto está sumergido en el agua. Entonces, hacemos lo siguiente. Tenemos que el objeto tiene 0,2 de gravedad específica. Entonces, hacemos esto, 0,2 por el 100%. Eso nos da 20%. ¿Ese 20% qué es? Eso significa que hay un 20% del objeto que está sumergido en el agua. Entonces, ¿cómo se relaciona? En que nos toca conocer la densidad del objeto y la densidad del agua, ya que los dos se complementan. Y así es que se relacionan cada uno de ellos. Nos dicen, considere dos bolas pequeñas de vidrio idénticas que se dejan caer en dos recipientes, uno con agua y otro con aceite. ¿Cuál llegará primero? Bueno, tenemos los dos recipientes, uno con agua y otro con aceite. Están las dos pelotitas que se dejan caer y llegan al fondo. Pero la pregunta es, ¿cuál llegará primero al fondo? Bueno, llegará primero la que se sumergió en el agua. ¿Por qué? Porque a pesar de que el aceite es menos denso que el agua tiene menor viscosidad. ¿Qué quiere decir esto? Que para la pelota que esté en el agua será más fácil llegar hasta el fondo, ya que el agua tiene una viscosidad de 0,001 pascal. En cambio, el aceite tiene una viscosidad de 0,089 pascal. Por esta razón, la pelota que se sumergió en el agua llegará más rápido al fondo. ¿Cuál es la diferencia entre los fluidos newtonianos y los no newtonianos? Bueno, la diferencia es sencilla. En los fluidos newtonianos, la viscosidad depende
simplemente de la temperatura. O sea, no depende del gradiente de velocidad. Puede variar. Lo importante aquí es la temperatura. En cambio, en los dos newtonianos sí varía directamente con el gradiente de velocidad.